la maestra Pía Taracena Gould, maestra de la Universidad Iberoamericana y analista internacional. Muchísimas gracias por acompañarnos de la Ciudad de México. Maestra, una pregunta, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención de las agendas políticas, de las biografías políticas de ambos candidatos vicepresidenciales? Bueno, yo creo que lo que más me ha llamado la atención son las cosas en que tienen en común, que son hombres blancos, y creo que este es un mensaje muy claro de los dos candidatos a la presidencia, tanto de Kamala Harris como de Donald Trump, porque se ve que hay una preocupación clara que el votante blanco, sobre todo, pues menos favorecido, más pobre, tanto rural como urbano, tal vez no se sentía como representado. Y entonces es muy interesante que hayan elegido hombres blancos para esto. Es ¿Pero lo que usted más cree me ha que llamado la eso no atención. afecta la campaña, por ejemplo, en el caso del presidente Trump? No, porque finalmente hay dos diferencias importantes. Uno, con el presidente Donald Trump, es que finalmente él es un hombre más joven, blanco también, pero un hombre más joven, ya que sobre todo lo elige todavía en el contexto que el presidente Biden era el candidato, y entonces había muchas críticas a que eran dos candidatos de edad mayor. Y en ese sentido, pues metió, digamos, sangre joven, y sobre todo que es una persona joven que, si bien cambió de bando, porque al principio de su carrera política criticaba mucho, formaba parte del grupo anti-Trump, después se cambia, y creo que eso también balancea en el caso de los republicanos el tema de la edad. En el caso de los demócratas, pues es muy claro que si tienes una candidata afroamericana, pues tienes que balancear con un hombre blanco, que también es joven de alguna manera, tiene 60 años, no tiene las edades de Biden o de Donald Trump, y entonces ahí, por lo tanto, la elección. Sin embargo, ambos candidatos vicepresidenciales han sido catalogados en el caso de J.D. Vance como de la extrema derecha y en el caso de Tim Walz como integrante de la extrema izquierda del Partido Demócrata, del ala progresista. ¿Usted coincide con esas apreciaciones? ¿Usted considera que ambos en verdad encajan en esas descripciones? Bueno, quizás el caso de J.D. Vance más, porque si vemos las cuestiones que ha votado y las propuestas que ha hecho ahora ya como senador, pues sí es bastante conservador, por ejemplo, en el tema de que no es nada pro aborto, las cosas también terribles que ha dicho de las mujeres solteras y sin hijos. En ese sentido, sí noto ahí más un ultraconservadorismo. En el caso de Tim Walz, que es la moneda contraria, sobre todo en sus acciones de gobernador, pues sí ha hecho dos cosas importantes. Una que sí puede ser más radical, como apoyar las cuestiones del aborto, y otra que puede rayar también en más como hacia el Partido Liberal, la plataforma demócrata más tradicional, como la ayuda a los menos favorecidos, que son dos de los temas que pues lo han hecho muy famoso desde que empezó su carrera política en su estado, ¿no? Entonces yo sí siento que Tim Walz tal vez no es tan radical como otras personas, por ejemplo, un Bernie Sanders en el Partido Demócrata, pero sí combina muy bien como las dos posturas. Creo que Tim Walz es radical donde tiene que ser y se modera donde se tiene que moderar, y eso genera también un balance interesante. Sin embargo, en el caso de J.D. Vance, si me permite una acotación, él ha mostrado desde que asumió el cargo de senador por Ohio que también ha trabajado de forma bipartidista, o sea, con integrantes de la bancada demócrata, como es el caso de la senadora Elizabeth Warren, porque tanto Warren como J.D. Vance acordaron ir tras los ejecutivos de los grandes bancos para sancionarlos en caso de que los bancos vayan a quiebra o que se produzca un fracaso, una falla bancaria total, y que no se escapen los ejecutivos con bonos de 100 millones de dólares que tienen que pagar al final el contribuyente. Y J.D. Vance estuvo de acuerdo con eso. Claro, porque coinciden también en otra característica que podríamos subrayar, que es como una agenda más populista, ¿no? En el sentido que es muy popular hablar en las plataformas políticas de atacar los grandes intereses o tratar de cobrarles más impuestos. Y en ese sentido, pues sí, es interesante ver cómo también el Partido Republicano en esta acción
nacional populista que representa a Donald Trump. Pero además, obviamente, Donald Trump no son cosas que digan, sino justo representa ese balance que estábamos diciendo para tratar de ganar más votos en un espectro más ancho, en el caso de los republicanos, con este tipo de temas de tasar más fuerte a las grandes empresas. Sin ánimo de desviarnos del tema, con el tiempo que nos queda, en el caso de pronunciamientos populistas, si me permite, creo que también la candidata presidencial Kamala Harris ha hecho unos cuantos, porque ella ha prometido otorgar $25,000 a personas para que compren, ayudarlas a comprar su primera casa y bajar los impuestos aquí y allá, y no se sabe quién va a pagar por eso, pero ella está prometiendo villas y castillas. ¿Eso no es populismo? Sí, de alguna manera sí, pero sí va más también de la mano más tradicional de una agenda liberal un poco más radical en Estados Unidos, que pues sí, a muchas personas más conservadoras, incluso dentro del Partido Demócrata, por aquello de hacer los números y que no te salgan las cuentas, no les parece, ¿no? Uh-huh. Y aquí el punto es, hay que considerar también cómo está la situación económica, cuáles son las necesidades, por ejemplo, en este caso de vivienda de la población menos favorecida en Estados Unidos, y es interesante porque entonces pueden de alguna manera converger en esos intereses, pero esto es muy claro que es parte de la agenda tradicional del Partido Demócrata en su ala, digamos, un poco más radical. ¿Y en qué se parecen Tim Walz y J.D. Vance? ¿Qué tienen en común? Pues en común es que son hombres blancos de unas clases sociales pues no pudientes, a diferencia de Donald Trump, que también el mensaje es mucho a la clase trabajadora por parte de los dos. Por ejemplo, es muy interesante porque al ser clases medias bajas, digámoslo de alguna manera, pues han tenido que participar, uno en la Guardia Nacional, otro en el ejército. J.D. Vance fue a Irak, cosas que la gente con más posibilidades en Estados Unidos no hace, ¿no? Entonces, creo que tienen estas características en común porque el objetivo es a ver quién va a ganar ese voto del hombre blanco promedio, de escasos recursos también, y ese es el mensaje que los partidos ambos están mandando en estas elecciones. Ya, las últimas dos preguntas. De los dos, ¿cuál usted cree que apela más al voto femenino? Pues depende, porque también hay mujeres que son conservadoras y entonces que, por ejemplo, pues estos temas antiabortos no les va a parecer, o mujeres también muy conservadoras que no les parece que las mujeres sean tan libres, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí, no, el voto femenino no es unificado, sino que cada parte, y eso lo define su religión, en qué zonas urbanas o rurales viven, cómo viven las cuestiones de estos temas, como el aborto, pues obviamente va a definir las simpatías, el voto, ¿no? Yo creo que la mujer urbana sí va a simpatizar más con una agenda más feminista y liberal, pero quizá las mujeres rurales más conservadoras, incluso algunas mujeres latinas que son muy católicas y que no creen en estos temas como del derecho de la mujer a hacer con su cuerpo lo que cada quien decida, que lleva el tema del aborto, pues tal vez se les haga más atractivo una figura como J.D. Vance. ¿Y quién usted cree, de los dos candidatos a la vicepresidencia, quién usted cree que atrae más al votante hispano aquí en Estados Unidos? Bueno, el votante hispano tradicionalmente vota Partido Demócrata, salvo en algunos estados como Texas o como Florida. Creo que tampoco podemos generalizar el voto hispano y creo que eso no se va a mover mucho. Entonces, los hispanos conservadores de Florida votarán por los republicanos, como tal vez en Texas, y los más liberales o los que vivan en California, por ejemplo, pues votarán obviamente por el Partido Demócrata. Y ya 15 segundos, ¿usted cree que ambos candidatos a la vicepresidencia van a poder cumplir su papel de Sancho Panza en caso de llegar a la Casa Blanca? Alguien dijo una vez que los vicepresidentes son Sancho Panza. El Quijote es el presidente, es el del show, es el del título de la obra, el Quijote. ¿Usted cree que ambos no van a pretender robarle el show al presidente?
Claro, tienen el papel de apagafuegos, ¿no? De ser obviamente los que protegen al Quijote en este caso. Y creo que es muy interesante porque ha crecido el papel de los vicepresidentes en Estados Unidos en dos cuestiones principales. Una, atraer votos, como lo hemos dicho en esta magnífica entrevista de aquellos indecisos, pero también han tenido más papel en materia de política exterior, ¿no? Y ahí creo que, por ejemplo, Tim Walz o J.D. Vance tal vez no sean muy expertos. Vamos a ver cómo se desarrolla eso, porque muchas veces cuando el presidente o la presidenta no pueden acudir a algún evento o se les manda para tratar algunos temas internacionales, creo que ahí también les va a faltar un poco de exposure, ¿no? A estos vicepresidentes para justo tratar de mediar. Tienen el papel como de mediador, un poco de diplomáticos también, junto con el secretario o la secretaria de Estado en turno, para tratar de solucionar o fortalecer sobre todo el liderazgo de Estados Unidos. Me refiero a que tal vez el secretario o la secretaria de Estado pues son los diplomáticos que llevan a cabo las acciones de la política exterior, pero el vicepresidente en este caso lo que puede hacer es obviamente presentarse como la figura que fortalezca el liderazgo de Estados Unidos en el mundo, que hoy está pues bastante de capa caída. Entonces, creo que la prueba de fuego en esta elecciones por los candidatos que se eligieron a la vicepresidencia va a ser no tanto en política interna, sino en política exterior. Totalmente de acuerdo con usted. Maestra Pía Taracena Gould, analista internacional, me dio muchísimo gusto conversar con usted y me quedé con las ganas de continuar conversando.